Bueno, seguimos en día a día pasándolo hermoso, pero hacemos un alto dentro de esta adrenalina, dentro de la alegría, pero vamos a brindarles un ratito de información, esa que todos debemos conocer, de los que debemos estar al tanto. Para ello le doy la bienvenida a mi querida Vale Milman. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, Ro. Un gusto. Vamos a hablar en esta oportunidad de que el Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, ha presentado los resultados del Fondo Sectorial para la Primera Infancia, que permitió realizar 8 proyectos de investigación. Y para ello es que tenemos a Vale aquí para presentarnos en detalle de qué se trata. Así es, Ron. Vamos a tener una invitada de lujo que ya está acá con nosotros. Ahora en un ratito ya vamos a estar por ahí con Cecilia Sena, por supuesto. Pero bueno, los resultados de estas investigaciones se basan en los datos de la encuesta de nutrición y desarrollo infantil de la primera infancia, que se llama ENDIS, que se lleva adelante por Uruguay Crece Contigo y el MIDES, obviamente. Estos proyectos seleccionados como parte del fondo incluyen distintas temáticas que son transversales a la primera infancia, como género, cuidado, salud, nutrición, inversión, que es muy importante y ahora vamos a estar hablando un poco más de eso, y desarrollo cultural, entre otras cosas. Y bueno, son un poco como para tomar recomendaciones para poder después aplicarlas a políticas públicas. Bien, mencionabas algo sumamente trascendente, que obviamente cuando uno también habla de políticas vinculadas a la primera infancia, habla de lo que también se necesita para ponerlas en práctica. Cuando decimos eso, Vale lo mencionaba, también hablamos de inversión. Así es, Ro. Uno de esos proyectos de Francisco Terra, que es un sociólogo investigador de ANI, bueno, presentó datos y números interesantes que se basan en esta encuesta ENDIS, que vamos a compartirlos a continuación. Él lo que dice es que el 69% de lo que se invierte en primera infancia corresponde a lo que es los hogares, o sea, la inversión privada, 31% al Estado, esto es aproximadamente entre todo, 31.200 pesos por mes. La inversión pública, entre otras cosas, entre el primer año de vida y el segundo año cae un 22% y recién se recupera a los 5 años de vida. Esto es importante porque debería ser como una continuación, una continuidad en las políticas públicas y en la inversión entre que los niños tienen 2 años y 5. Por eso habla de que recién se recupera los 5 años de vida. Otro de los temas que él destacó en el informe es que entre 2013 y 2018 se hizo una fuerte apuesta a la inversión pública en la primera infancia, sobre todo lo que tiene que ver con la salud, con ACE, en la educación, bueno, ANEP, y en el CAIF también, que es donde van los niños más pequeños, ¿verdad? Pero esto no es lo único, porque también sabemos que se han presentado 7 proyectos más. Sí, ¿vale? La verdad que son todos muy interesantes, Ro, de verdad. Sí. Me gustaría en algún momento volver a poder ahondar en ellos, ¿verdad? Pero claro, quiero como darles los titulares, porque esto se presentó hace poquito en... Sí, correcto. Y ahora vamos a ver, tengo que leer los nombres porque son muchos y quiero decir detalladamente cuáles son, pero te voy a contar. Cambios en las estrategias del cuidado en el interior e impactos en la inserción laboral femenina, algo que tiene que ver mucho con todo lo que hablamos también la vez pasada, con todo el tema de las mujeres, las jefas de hogar. Sí. Bueno, todo está relacionado, obviamente. María Soledad Alonso fue la responsable de este proyecto. Factores críticos asociados a trastornos de la salud mental. El responsable es el grado 5, Gustavo Giaqueto. Otro de los proyectos fue el consumo temprano de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y asociación con la obesidad y sobre todo la población infantil, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Isabel Pereira fue la encargada de ese proyecto. Después tenemos la siguiente, ahí está, dinámica familiar y desarrollo infantil, Gonzalo Salas. Riesgos a la primera infancia del consumo de cocaína en el embarazo, Analía Richeri. Caracterización de hábitos de sueño y cronotipos en la primera infancia, Ana Silva fue la encargada, y la exposición a pantallas en primera infancia, la responsable Noemí Katkowitz. Bueno, estos son los nombres, vamos a decir, que le pusieron a los proyectos los investigadores de ANI. Perfecto. Que nosotros siempre asociamos investigadores a la ciencia pura y dura, ¿no? Pero investigadores hay de distintos tipos y de distintas disciplinas, ¿verdad? Sociólogos, psicólogos, bueno, científicos, vinculados a los temas de salud y demás. Correcto. Te invito, Vale, a la mesa, porque así ya recibimos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es directora nacional de Desarrollo Social del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Además es responsable, entre otros, del programa Uruguay Crece Contigo, y ya le quiero dar la bienvenida a Cecilia Sena. Un gusto, Cecilia, gracias por estar en Día a Día hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a la tarde de hoy. Gracias, Rosario, gracias, Valeria. Un placer de tenerte por aquí, porque queremos conocer un poquito más de nuestra primera infancia, de los más chiquitos. ¿Cuál es la situación que se vive en cuanto a primera infancia aquí en Uruguay? Bueno, en cuanto a primera infancia en el Uruguay, lo mencionaban ustedes, nosotros venimos trabajando desde que asumimos el gobierno en el 20 en darle continuidad a aquellas políticas públicas que tuvieran impacto sobre la vida de la primera infancia.
Dentro de esa realidad nos encontramos con políticas que son excepcionales y con alto impacto en la población más vulnerable, como lo es el programa Uruguay Crece Contigo, en el cual trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social para generar lo que es la inversión de primera infancia que se dio con la rendición de cuentas del año 21 para ejecutarse en el 22, 23, 24 hasta el 25, que llevamos adelante varias instituciones del Estado, como lo es el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, ACE, ANEP. Y puntualmente, ustedes hablaban de lo que es la generación de la política pública para esta primera infancia y la importancia de eso para dar una respuesta sólida, ¿no? Cuando nosotros tomamos el gobierno, nos encontramos con que el Estado venía realizando y viene realizando esfuerzos en continuidad de política de primera infancia, pero que hay una realidad que es vinculada a la pobreza estructural en esa franja etaria y que también tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, que tenemos que seguir trabajando y que se tiene que seguir invirtiendo. Entonces ahí nos desafiamos a ir por la inversión, a cambiar algunos modelos de atención y promover otras acciones que puedan mejorar algunos índices en cuanto a lo que es pobreza, pero también darle continuidad a aquello que nos da elementos reales para la toma de decisión, ¿no? Como es la ENDI, la Encuesta de Nutrición, Infancia, Desarrollo y Salud, que es una encuesta que le brinda al país una foto de la primera infancia, que de hecho los estudios que presentamos y ustedes mencionaban son vinculados a los cohortes del 2013 y 2018, y viene para este año el corte 2023. Entonces tendremos una foto antes de la pandemia y una foto post pandemia de la realidad de nuestra primera infancia. En el mientras tanto nos pusimos como meta darle continuidad a los programas que tienen efectividad en la vida de esas familias y fortalecer las respuestas en otras áreas vinculadas para mejorar la calidad de vida de la infancia. Te quería preguntar sobre eso, hablabas de la inversión y que esta rendición de cuentas permite poner el foco en eso justamente. ¿Qué es lo que se está necesitando? Decías, bueno, hay determinadas cosas en las que queremos poner más énfasis. Específicamente, ¿qué áreas de primera infancia deben ser atendidas por lo menos con estos recursos? Por supuesto, para nosotros siempre es importante colocar lo social, que no va disociado de otras áreas, ¿no? Lo social no va disociado de lo económico, no va disociado de lo sanitario, y es en conjunto. Y venimos trabajando con ACE, en la captación temprana, en los ingresos a los hospitales de los equipos sociales, para poder tener de los recién nacidos una foto real. Venimos trabajando la captación de embarazadas, que hasta el momento ha sido muy buena. No hemos tenido reportes de que no hemos llegado a embarazadas que no hayan recibido una atención o una prestación del Ministerio, reforzando la llegada a los hogares para la visita y el acceso a las prestaciones económicas. La inversión desplegó fortalecer el acompañamiento social, que para que la ciudadanía sepa, se trata de un acompañamiento en el hogar, semanal o quincenal, de una dupla que trabaja prácticas de crianza, cuestiones de alimentación, situaciones de violencia, autonomía de esas mujeres. ¿Esto se desprende de quienes lo necesitan? ¿Están dentro de la encuesta? Sí. O sea, la encuesta tiene un universo que pueden ser personas atendidas por el Ministerio o no, pero en realidad nos da un universo genérico del Uruguay. Correcto. ¿Tá? No es solo la población Mides. Que eso es importante. Vale la también, pena aclararlo. Sí. Porque ahí vemos otros datos donde a veces uno tiende a pensar, bueno, pero hablan de obesidad y por otro lado se pone en discusión a veces si hay malnutrición o inseguridad alimentaria o cuestiones vinculadas a la alimentación. Pero es porque se miden en todas las clases sociales. Entonces, lo que yo siempre planteo es que las políticas sociales más allá y las políticas públicas de que puedan ser focalizadas en la atención y en este caso la vulnerabilidad, tienen que tener una mirada del universo en general, porque no quiere decir que otro niño, aunque tenga las posibilidades o las oportunidades desde otro lugar, tal vez socioeconómico, no tenga otros problemas como pueden ser vinculados a la salud. Entonces, ahí hay que mirarlo desde el punto de vista universal. Fortalecer el acompañamiento en los hogares para nosotros fue primordial. Eso implica que hoy tengamos cobertura en departamentos donde había localidades muy alejadas del interior, no estábamos logrando llegar con la asistencia desde el Ministerio de Desarrollo Social en primera infancia. Hoy esa meta está cumplida. También estamos desarrollando un modelo de teleasistencia. Esto nos lo dejó la pandemia.
Esa es la realidad. La pandemia nos enseñó que en los primeros meses el miedo a no saber si podíamos entrar a un hogar, si podíamos tocar a los niños, porque nuestros equipos juegan con ellos, trabajan el desarrollo infantil, la parte psicomotriz. Se trabajan un montón de aspectos que la ciudadanía desconoce que se dan en ese hogar. Incluso se trabaja hasta la anemia, ¿tá? Y el consumo de hierro en esos niños recién nacidos, las embarazadas y sus controles, un montón de cuestiones en la etapa de la alimentación que se dan en esa empatía y en ese acuerdo de trabajo que hace el Ministerio de Desarrollo por medio de Uruguay Crece y la familia. Entonces, la pandemia nos sorprendió y en un momento dijimos, ¿cómo vamos a atenderlos? Claro, sí, estábamos replegados. Y ahí desplegamos el celular, los mensajes, los videos, las videollamadas, fueron una forma de estar presente. Y de ahí surgió Teleasistencia, que hoy está en un proyecto, embarcado en un proyecto donde vamos a tener resultados a la brevedad de una investigación de la Universidad de Montevideo, de cómo impactan esas familias recibir mensajerías, llamadas y atención telefónica para un seguimiento pre a que vaya el equipo. No es no sustituye. No es sustitutivo, es complementario. ¿Vale? Sí, Ceci, ¿por qué es importante este fondo sectorial de primera infancia? ¿Qué insumos se pueden tomar para aplicarlos en políticas públicas? Bueno, este fondo sectorial que estudió los cohortes 2013-2018, yo veía estuve presente en toda la exposición de los investigadores. Yo les quiero contar que cuando llegó a mí la posibilidad de que hiciéramos con la ANI este Fondo Sectorial de Primera Infancia, hacía 2 semanas había surgido la pandemia. ¿tá? Y uno se podría preguntar en ese momento si realmente valía la pena. Claro. Valía la pena, no, siempre va a valer, pero digo, si nosotros estábamos en condiciones, no sabíamos qué iba a pasar. Y en ese momento la decisión fue, vamos a hacerlo porque de esto vamos a salir y necesitamos también tener una realidad de investigaciones sobre la primera infancia durante un periodo y después de que pase la pandemia vuelva a ocurrir otro fondo. Entonces vamos a tener una foto previa a la pandemia, ese fondo va a volver a darse con la ANI porque ya estábamos trabajando en eso para poder tener insumos. Y es importante porque nos brinda una mirada técnica, que si bien nosotros la tenemos en nuestros equipos del Ministerio, que son todos muy formados, de todas las amplias profesiones, pero de investigación en estudio que genera para la política pública, ¿no? Nos deja desafíos, básicamente. Desafíos en cuanto a continuidad de política, a cambios de acciones en algunas, y a ver que además todavía resta por hacer. Mucho más de lo que venimos haciendo. Bueno, pero se está andando sobre el camino, se están dando pasos y eso es lo importante. Cecilia, por hoy te agradecemos mucho esta charla. Serás bienvenida en cualquier otro momento porque es un tema que nos atañe a todos como sociedad y que se estén encarando políticas en este sentido es muy importante y creo que todos debemos celebrar que se atiendan los más chiquitos, que inclusive, como bien lo mencionabas, la pobreza hace foco en ellos. Sí, yo les agradezco a ustedes que pongan la prioridad en la primera infancia, que es lo que nosotros venimos trabajando, ese fue nuestro objetivo, es nuestro lema, lo vamos a seguir haciendo siempre que estemos en el lugar de responsabilidad que nos tocó, porque el compromiso con esa primera infancia es lo que va a determinar la sociedad que tengamos de futuro. Sin lugar a dudas. Vale, bueno, te despedimos por hoy. No sé si querés hacer algún aporte más a este informe que ha sido muy interesante, claramente. En realidad, un poco en línea con lo que dice Cecilia, tenía como una cosita más, pero igual lo dejamos para otro oportunidad. Va a ser viable en algún momento alguna charla con Cecilia, que serás bienvenida a esta mesa para seguir charlando sobre el tema. Ha sido muy amable. Bueno, momento de una pausa en Día a Día, ¿no? Es momento de una pausa en Día a Día. Seguimos disfrutando esta tarde junto a vos.